Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al culto dominical de este día, domingo. Hoy me acompaña Xiomara, mi esposa, y juntos queremos introducir este culto de adoración desde nuestros hogares. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, familias del Centro Evangélico Betel. Hoy para mí es un gozo el poder saludaros desde aquí, desde nuestro hogar. Pero en especial queremos saludaros a los niños de Escuela Dominical, queremos saludar a nuestros adolescentes, a los jóvenes. De parte del equipo de maestros de Escuela Dominical, os mandamos un fuerte abrazo y deciros que os echamos en falta y que para nosotros sois muy especiales. Y sabemos de parte de vuestros padres que nos lo han dicho, que hoy se estáis portando como unos campeones. Así es que ánimo a seguir adelante, os queremos. Así que ánimo, y estamos echando de menos como iglesia no poder reunirnos, y por eso estamos transmitiendo desde nuestros hogares el culto cada domingo, como este domingo. Y sabemos que también nos ven otras congregaciones, nos están escuchando y viendo y nos están siguiendo por este canal, la iglesia evangélica de Amara, aquí en San Sebastián, la iglesia de Asamblea de Hermanos en Irún, y la iglesia también de Asamblea de Hermanos en Tolosa, Cristao Echea, y también, desde luego, la iglesia local, la iglesia de Azpeita. Estas 4 iglesias formamos el grupo de iglesias Aitá, y también la iglesia bautista en Eguía, y sé que otras congregaciones de otras iglesias en distintos lugares, en distintas ciudades, o quizá en otro país, y también personas que nos ven, que están siguiendo este canal de YouTube. Así que todos sean bienvenidos. Es una alegría, es un gozo el poder estar dirigiéndonos a cada uno de vosotros. Y en este día tenemos alabanza, tenemos adoración, que también el grupo Alabanza de la iglesia desde sus hogares nos estarán ministrando, y juntos nos sumaremos a ellos en adoración. Tendremos saludos de líderes y hermanos de la iglesia, familias de la iglesia, de 3 familias de la iglesia que estarán también en el programa de este culto, y también, por supuesto, el consejo de la palabra de Dios. Estaré compartiendo el tema "No está aquí, ha resucitado", basado en Lucas capítulo 24 del 1 al 12, y te lo digo desde antes para que puedas prepararte con tu Biblia y tengas ahí listo el pasaje de Lucas capítulo 24 del 1 al 12. Pero también Xiomara quiere compartir unos versículos de la palabra del Señor, y después estaré orando para poder poner en las manos del Señor este tiempo. Amén. Quisiera dejarte, hermano, estos versículos que han sido de mucha bendición a mi vida, estos versículos que encontramos en la palabra de Dios, que nos alientan en estos tiempos que estamos viviendo. Y uno de ellos lo encontramos en el Salmo 27.1, que nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Y el otro lo encontramos en el Salmos 34.15, que nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así es que yo te animo a que atesoremos esta palabra, que la atesoremos en nuestros corazones, y que la apropiemos a nuestras vidas, y que tengamos como base estas promesas del Señor en estos tiempos de aflicción que estamos viviendo. Así es, y como ha dicho Xiomara en el texto, que los ojos de Jehová están atentos a la oración de los justos, pues vamos a orar al Señor, a poner este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque podemos llegar a cada hogar, a cada familia, a cada persona en distintos lugares, Señor, a través de este canal y este culto de este domingo. Bendice sus vidas, Señor. Tú sabes la situación que estamos viviendo actualmente a través de esta pandemia, en esta situación de aislamiento social, Señor, que lo estamos haciendo por el bien de nuestra propia salud, por el bien de la salud de las demás personas, obedeciendo a las autoridades. Pero queremos también, Señor, orar para que tú bendigas el culto de nuestros hogares, que todos los cantos, los saludos y la palabra, Señor, pueda
edificar cada una de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo obre para traer consuelo, para traer aliento, para traer fortaleza, para traer convicción de pecado, para traer salvación, Señor, y que podamos gozarnos en tu presencia en cada uno de nuestros hogares a través de este culto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Bueno, vamos entonces a unirnos al grupo de alabanza para adorar juntos al Señor, y después tendremos algunos saludos y un especial, y por último el consejo de la palabra del Señor.
siempre reinará. En tu regreso, resplandecerás. Tu gracia como lluvia vendrá. Tu libertad siempre reinará. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió. Mi pecado él llevó, como él resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Hola, 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 queridos hermanos, querida iglesia. Queremos enviarle un saludo con mucho amor, mucha fuerza, mucha esperanza en estos tiempos que estamos pasando cada uno en sus hogares. Han sido tiempos difíciles en los cuales nos hemos tenido que separar,
pero el Señor tiene el control de todo y tiene propósitos. Así que esperamos que estén disfrutando y aprovechando este tiempo en familia que el Señor ha puesto a cada uno de nuestros hogares, ha puesto un stop en este ritmo de vida tan acelerado que llevábamos, y nos ha dicho que nos detengamos un momento para poder compartir con los nuestros, poder reencontrarnos, escucharnos y entregarnos afecto, que es lo que tanto nos está faltando el día de hoy. Sí, así que nada, enviaros mucho cariño, mucha fe, que nuestra fe aquí se demuestre, que estamos fortalecidos en el Señor, que estamos unidos con Él y aprendiendo cada día de todo lo que Él quiere enseñarnos. Así que os mandamos, como ha dicho Cristian, mucha fuerza, mucha paz, que es muy necesaria y que es la que nosotros como familia ahora mismo estamos experimentando. La verdad es que ha sido un tiempo distinto, pero ha sido un tiempo de mucha paz, donde el Señor ha puesto en cada uno de nosotros mucha paz. Y yo creo que cuando tenemos esa paz, cuando el Señor nos da esa paz, es cuando podemos confiar y es cuando sabemos que el Señor tiene el control de toda esta situación y que sus caminos están correctamente trazados. Así que un beso muy grande a todos vosotros, y aquí los niños también quieren saludar. Así que venga, Noah. Saludos a todos los compañeros de la escuela dominical. Yo también quería enviar un saludo a todos los preadolescentes y que pasen bien esta cuarentena. Sí, así que nada, vamos a leer un versículo que está en Mateo 6, 31 al 34. Noah va a leer el versículo 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Amén. Así que volvemos a reiteramos todo nuestro cariño y esperamos verles pronto y que estéis también en casa disfrutando cada uno de los que tenéis al lado. Muy bien. Os dejamos un beso grande, un abrazo y hasta pronto, hasta que Dios lo permita. Hasta luego. Amén. Adiós. Esperemos que estéis todos bien, nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y ahora mi padre os va a convertir unos versículos. Sí, están en el libro de los Salmos, en el capítulo 125. Son el capítulo 125, versículos 1 y 2. Son versículos que hablan de la confianza que tenemos que tener hacia nuestro Dios y también de su protección. Los que confían, dice así, de los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como en Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Este para siempre tiene que alentarnos, tiene que fortalecer nuestra fe y nuestra confianza, de que Dios está alrededor nuestro siempre, en todo momento. Y estamos pasando esta situación de confinamiento, estamos pasando esta situación de que no sabemos lo que va a ocurrir, pero tenemos que estar confiados. Y bueno, queríamos pues animar a todos y desde aquí, desde Ermua, mi familia y yo, mandaros un saludo, deciros que os echamos de menos, que queremos que, como todos, claro, que se pase esto rápido y que podamos estar juntos otra vez. Y bueno, también estamos aprendiendo los valores y cosas que como humanos tenemos y que quizá por las circunstancias pues o por el materialismo estábamos perdiendo,
pero ahora pues echamos de menos estar juntos, estar con los hermanos, estar con los amigos y bueno, mandaros saludos. También queríamos mandar un saludo muy especial a los niños, los adolescentes y los jóvenes, que pues con todo esto, pues al final, entre las clases con los ordenadores y que puede hacerse un poco complicado, pues que queríamos mandarles mucho ánimo y bueno, que echamos también de menos quedarnos después de la reunión con los niños jugando, pero bueno, que pronto ya se podrá otra vez volver a estar todos juntos y volver a la normalidad. Sí, también queríamos mandaros un fuerte abrazo, que seguimos orando por todos vosotros y para que Dios os ayude y os guarde en medio de estas circunstancias, y vemos que cada día es importante dar gracias a Dios por su cuidado y por su amor hacia nosotros. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta pronto. Agur. Hola. Hola hermanos. ¿Cómo estáis? Aquí os queremos saludar Rosario, mi esposa y yo, Asier, desde Ibar, desde nuestra casa, y queremos daros un mensaje de ánimo. Ánimo porque ya enseguida vamos a poder salir de esta situación que estamos viviendo y enseguida vamos a poder estar juntos, todos los hermanos, para poder abrazarnos y estar todos felices. Así es, primero Dios. Bueno, lo tengo aquí un poco escrito, queríamos deciros que siempre hemos sido, tanto mi esposa como yo, positivos y optimistas en todas las situaciones que estamos viviendo, y ahora en este momento pues también, ¿no? Queríamos deciros que esta circunstancia que no va a hacer cambiar nuestro carácter, ni forma de ser, ni cómo actuar, ya que creemos que la única persona que puede cambiar nuestro corazón es Jesús, nuestro Creador. Y Él va a ser quien nos haga salir de esta situación, que nos haga ver la luz en el final de este túnel que estamos pasando. Y queremos animaros que nunca perdáis la fe, que ni las ganas de vivir, ya que esto es solo una prueba. Y que yo pensamos que nos va a hacer recapacitar a todos en todos los sentidos de nuestra vida, y que nos vamos a dar cuenta y valorar de lo más importante que tenemos, que es tenemos a Dios, que tenemos salud y que tenemos familia. Y os queremos compartir unos versículos de Santiago 5, del 11 al 19. Sí, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es, hermanos, pues nada. Dios le bendiga, esta palabra que sea de bendición para vuestras vidas. Y queremos daros un abrazo muy fuerte y que os cuidéis mucho. Bendiciones.
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bienvenido para poder escuchar también el consejo de la palabra del Señor después de habernos gozado adorando al Señor juntos desde nuestros hogares al grupo de alabanza, habernos unidos en estas alabanzas que han ministrado nuestras vidas y haber escuchado también esos saludos y ver el cariño, ver que los estamos echando de menos cada uno de nosotros, y nos da alegría ver a los hermanos y vernos, veros a ellos, que el Señor les ha guardado, como está guardando cada una de vuestras vidas. En este tiempo, en casi todo el mundo, se celebra lo que es la muerte de Cristo, en este tiempo de Semana Santa. Pero es importante que no olvidemos que Él ya no está muerto, que Él ha resucitado, que Jesucristo está vivo, porque Él ha resucitado. Y como creyentes sabemos que Él resucitó, que resucitó de verdad, que es ciertamente que ha resucitado. Existen grandes religiones en el mundo y todas estas basadas en hombres que murieron y siguen sepultados. Y solo el cristianismo está basado en la persona de Jesucristo, quien murió y resucitó. Esta es la gran diferencia que tiene el cristianismo de las demás religiones. El cristianismo desde sus inicios ha sostenido la resurrección de Jesucristo. A través de los años, de miles y miles de años, desde que Jesucristo resucitó hasta el día de hoy, nadie puede probar lo contrario. Es una verdad fundamental de nuestra fe. Nuestro Cristo ha resucitado, Él vive, y por eso podemos proclamar en este día y este mensaje bajo el tema: no está aquí, ha resucitado.
La resurrección de Cristo la encontramos en los 4 evangelios. En el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Pero quisiera basar el mensaje de este día en el evangelio de Lucas, el doctor Lucas. En el evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 12. Y quiero leer esta palabra. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando el telón cayó ese Viernes Santo, antes del día de resurrección, cayó sobre toda la tierra, hubo oscuridad. Los corazones de los seguidores de Jesús, los corazones de sus discípulos, los corazones de estas mujeres también, y todos aquellos que habían creído en Él, se vieron destrozados. Ellos pensaron que todo había terminado. Aquellos sueños que tenían de la salvación para Israel y de la esperanza se había esfumado. Y ya que más adelante encontramos que aquellos 2 discípulos que iban camino de Maús pensaban que todo estaba perdido, que ya no había esperanza. Los discípulos mismos estaban ellos destrozados. Pensaban que todo estaba perdido. No se imaginaban lo que estaba a punto de suceder en ese largo sábado que ellos habían experimentado como nunca antes, después del viernes de crucifixión, cuando Jesús había sido crucificado en la cruz del Calvario. Pero en la palabra del Señor encontramos que algo maravilloso sucedió. Algo nuevo estaba a punto de suceder, que venía a cambiar la vida de sus seguidores, de cada uno de los que habían creído en Jesucristo, habían confiado en Él, y cambiaría también para siempre al mundo entero. Es que Jesucristo había resucitado. Y esa historia de la resurrección de Cristo, este hecho histórico, pero real, lo encontramos en los 4 evangelios, porque es una doctrina fundamental del pueblo de Dios. Y en este tema, no está aquí, ha resucitado, basado en este texto que hemos leído. Quiero darte 3 pensamientos principales. Primero, la experiencia de la tumba vacía. Segundo, la explicación de la tumba vacía. Y tercero, la evidencia de la tumba vacía. Así que vamos a ver el primer punto en este día, y es la experiencia de la tumba vacía. Y eso lo encontramos en los primeros 3 versículos. Del versículo 1 al 3 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estos versículos nos hablan
de unas mujeres que vinieron a la tumba, ese primer domingo de resurrección. Sus corazones no estaban contentos, desde luego, porque estaban tristes. Sin embargo, ellas vinieron a la tumba con especies aromáticas, ellos venían para poder ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando ellas comenzaron a debatir en cuanto a cómo podían administrar las especies en el cuerpo de Jesús, las especies aromáticas, porque sabían que no podían entrar a la tumba, porque había una gran roca cubriendo la entrada de la tumba. Cuando llegaron allí, en ese domingo de resurrección, como dice el versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Marcos lo dice en el capítulo 16, que ellas iban hablando, como dije antes, de qué manera podían resolver ese problema. Mateo también lo menciona, acerca de que era una piedra grande que tapaba la entrada de la tumba. Y Marcos nos dice que era una piedra exageradamente grande. Era una piedra de más o menos 1,5 metros y pesaba, según los estudiosos, más o menos como 1 tonelada esta piedra. Ellas no podían moverla. Tuvo que haber un milagro, y la Escritura dice que la piedra ya había sido quitada y puesta en otro lugar, había sido levantada, ni siquiera estaba en el área donde se supone que debía de estar, sino que estaba aparte la piedra. Cuando estas mujeres vieron que la piedra estaba movida, causó una gran impresión, y ellas se preguntaban cómo pudo haber sucedido tal cosa. Las palabras que usa Marco y Lucas describen la posición de la piedra y nos dice que ese fue el primer milagro de resurrección, la piedra movida, la piedra quitada a la entrada de la tumba. Cuando llegaron allí, la piedra estaba movida. Pero quiero decirte algo en este día, escúchame muy bien. La piedra fue quitada, si no lo sabías, no para que Jesús saliera. Jesús pudo haber salido sin necesidad de quitar la piedra, porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero la piedra fue quitada para que la gente entrara al sepulcro y se diera cuenta de que Él había resucitado. Que entraran y vieran que Jesús, tal como lo había profetizado y lo había dicho, que al tercer día resucitaría, Él había resucitado. La Biblia dice en el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Inmediatamente las mujeres se dieron cuenta de que no había nadie en la tumba, estaba la tumba vacía. Ahora, quiero decirte algo también, que es muy importante. El Evangelio descansa en esta verdad, que Jesucristo ha resucitado. Es nuestra afirmación del cristianismo y nadie lo puede negar. Nadie ha podido probar lo contrario, que Jesucristo ha resucitado. Los judíos en tiempo de Jesús no pudieron negarlo. Pudieron haber usado cualquier cosa por hacerlo, pero no podían negarlo, porque no podían entrar allí y encontrar el cuerpo y demostrar que ahí seguía muerto. No lo pudieron. También los romanos querían que eso terminara, que estos seguidores de Jesús habían acabado con Jesús y querían acabar con sus seguidores también, porque esto fue un bochorno para el gobierno de Poncio Pilato. No pudieron hacerlo. Jesús también, para entender el significado extraordinario de la resurrección de Cristo, Jesús fue sepultado fuera de Jerusalén, pero cerca donde cualquier persona pudiese ir y darse cuenta que realmente Él había resucitado. Algunos piensan que esto ha sido alguna patraña, como dije antes, pero dijo un gran escritor que cuando estas personas que piensan y llegan e indagan la palabra de Dios y quieren hacer, teoría para poder negar la veracidad de la resurrección de Jesucristo,
llegan al punto de más bien convertirse a Cristo, darse cuenta que hay poder en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una gran verdad, y si la tumba no hubiese estado vacía, el mensaje de la resurrección y el Evangelio no hubiera tenido lugar desde ese primer domingo. La tumba está vacía porque nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, triunfó sobre la tumba, y Jesús está ahora sentado a la diestra del Padre Celestial, como lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. Así que cuando las mujeres vinieron al interior de la tumba vacía, en realidad no estaban preparadas para lo que iban a suceder. Y por eso viene entonces, como segundo punto, la explicación de la tumba vacía. Y eso lo encontramos del versículo 4 al versículo 8. Ellas, dice Lucas, que se quedaron perplejas. El versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellas no entendían lo que había pasado. Dios, entonces, que siempre responde a nuestras inquietudes si buscamos la palabra de Dios. En este caso, Dios usó los ángeles para poder explicar a estas mujeres lo que había pasado, y para que pudiesen todos los que vinieran a ese lugar darse cuenta de lo que había pasado. Así que estos ángeles le dieron un mensaje convincente, un mensaje que dice estas palabras. El versículo 5 y 6 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Sabíais vosotros que las tumbas de los famosos en todo el mundo son famosas por los cadáveres que contienen? La tumba de los famosos en todo el mundo son famosas por los cadáveres que contienen. En cambio, la tumba de Jesús es famosa por lo que no contiene. Gloria a Dios. Es famosa por lo que no contiene, porque Él ha resucitado. Aleluya. Resucitó. Y está vivo. Y quiere perdonar tu pecado. Y quiere que tú creas también este mensaje de la resurrección. La tumba de Jesús estaba vacía en el primer día de resurrección. Y todavía lo está. Su veracidad es un recordatorio constante del primer mensaje de los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado, dicen los ángeles. Entonces los ángeles despertaron la memoria a las mujeres que fueron al sepulcro. Le recordaron a estas mujeres. Dice: acordaos de lo que os habló cuando estaba con vosotros en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dice el versículo 8 de Lucas 24. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que tiene que pasar algo para que te recuerdes de algo que quizá has olvidado? Estos ángeles dijeron: acordaos que Él ya os ha dicho que Él iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Estas mujeres lo habían escuchado de Jesús y quizá no tomaron en serio las palabras de Jesús. Pensaron que quizá era una metáfora o era una parábola, o quizá no se detuvieron a pensar, como muchas personas también. No se detienen a pensar de que la palabra de Dios es real, que lo que Dios ha dicho en su palabra se cumple. Y estamos viviendo tiempos difíciles, que no es de sorprendernos. El que lee las Escrituras no se sorprende, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y la venida del Señor está cerca. Como fue realidad su resurrección, también es realidad la venida del Señor. Y ahora que estamos en esta gran pandemia, donde ha habido
como dice la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo 24, 25, que habla de las señales de los últimos tiempos, donde estamos viendo situaciones difíciles, es porque la palabra del Señor ya lo ha dicho, y es importante que entendamos que Dios cumple su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Y Jesús dijo que Él iba a resucitar al tercer día, y resucitó. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando Jesús iniciaba su ministerio, antes de limpiar el templo, Jesús dijo a los judíos de Jerusalén estas palabras: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo. Durante su ministerio en Galilea, una vez Jesús dijo en Mateo 12:40, estas palabras: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También en Mateo 16:21 dice estas palabras: desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero no fue sino hasta el primer domingo de resurrección, como hoy, un domingo, el primer día de la semana, el domingo glorioso de resurrección. Por eso nosotros proclamamos el día del Señor, el día que Jesús resucitó. Cuando las mujeres acababan de tener la experiencia de la tumba vacía, que todas estas palabras comenzaron a invadir nuevamente su mente, recordando: es cierto, esto es lo que Jesús nos había dicho, esto era de lo que Él hablaba. Hemos visto entonces la experiencia de la tumba vacía, la explicación de la tumba vacía, y en tercer lugar tenemos la evidencia de la tumba vacía, y lo encontramos del versículo 9 al versículo 12. En estos versículos vemos algunas cosas interesantes que pasaron. Primero, las mujeres que estaban en la tumba comenzaron a entusiasmarse por el mensaje. ¿Qué sucedió aquí? Tenemos la declaración de las mujeres. Del versículo 9 al 10 dice la Biblia que las mujeres comenzaron a declarar el mensaje de resurrección del Señor Jesucristo. El versículo 9 y 10 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que dijeron estas cosas a los apóstoles. Quisiera hacer un paréntesis brevemente para decir que las mujeres desempeñaron una parte increíble en la primera presentación del Evangelio. ¿Lo sabías? Las mujeres desempeñaron un papel importante, increíble, en la primera presentación del Evangelio. ¿Sabían que el Evangelio y el cristianismo han elevado el respeto y la dignidad y el valor de la mujer por todo el mundo? A donde quiera que el Evangelio llega, el Evangelio dignifica y da valor a la mujer. Cristo dio valor a la mujer y al hombre también, a los dos por igual. Eso significa que vemos aquí cómo también los que creemos en Cristo, quizá somos acusados de otras cosas que se diga en contra de nosotros, pero el que estudia realmente la historia del cristianismo con seriedad no podrá escaparse del hecho de que el cristianismo ha elevado el respeto y amor por las mujeres de todo el mundo. ¿No es interesante que fueron las mujeres que vieron primero la tumba vacía? Las mujeres fueron las primeras que vieron a los ángeles. Fueron las mujeres que vieron primero al Señor resucitado. Se lo encontramos en todos los textos cuando Jesús aparece a las mujeres y a sus discípulos, a sus seguidores. Y Pablo dice en 1 Corintios que como 500 o más de 500 hermanos también. Hay evidencias que Jesús también apareció a sus seguidores, pero apareció primero a las mujeres. Primero las mujeres escucharon las palabras del Señor, de amor del Señor Jesús, y les envió a decirle a los demás
discípulos, y fueron las mujeres las primeras en predicar el Evangelio. Ellas trajeron a los discípulos el mensaje de resurrección, el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio descansa sencillamente en esta verdad: Cristo ha muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Lo que Cristo es y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos es el mensaje central del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, y lo que los apóstoles y la iglesia del primer siglo empezó a predicar, el mensaje poderoso de la resurrección. Damos gracias al Señor, entonces, cómo Dios ha usado a mujeres santas en toda la iglesia cristiana, en toda la historia de la iglesia cristiana, y cómo Dios usa en la iglesia, en el caso de la iglesia Azpeitia, a mujeres que sirven al Señor para proclamar el Evangelio en sus hogares, en su entorno, en su lugar de influencia, y en cada iglesia evangélica, en cada iglesia cristiana, en cualquier parte del mundo. Sé que el Señor usa también a las mujeres para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Vemos que después de esta declaración encontramos la incredulidad de los discípulos en el versículo 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían, dice el versículo 11. Pero no todos, hubo alguien que se puso en pie y se levantó, y el versículo 12 dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Vemos que Pedro, decir, ¿quién se iba a levantar? Desde luego, Pedro. Se ha levantado Pedro, pero en el Evangelio de Juan, que relata que no fue Pedro solo, que también le acompañó Juan, aunque Juan no menciona su nombre. En el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 3 y 4 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Algo que destaca Pedro es que era alguien muy rescatado, quizá un poco tímido, a Juan, quizá un poco tímido, porque él no menciona su nombre. Cuando se expresa acerca de él, habla como el otro discípulo o como el discípulo que amaba a Jesús. Pero dice aquí también que Pedro salió con Juan, en el Evangelio de Juan 20 que he leído, y que Juan llegó primero, corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro, y posiblemente era porque quizá, como Juan era más joven, pudo haber llegado primero que Pedro. Pero cuando el versículo 12 que hemos leído de Lucas dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se dio cuenta que había pasado un milagro, porque aunque Jesús no estaba allí, los lienzos estaban allí, y los sudarios también estaban enrollados a otro lado. Dice que cuando Juan fue a la tumba, no entró. Llegó Pedro y él se entró, y vio los lienzos, y vio también el sudario donde habían envuelto a Jesús, según la costumbre que existía en ese tiempo, que en los días de Jesús, cuando sepultaban a la gente, los envolvían en muchas capas de tela, casi como uno se imagina una momia, muchas capas de tela, y les ponían especies aromáticas de capa en capa, y así embalsamaban a los muertos por fuera y no por dentro, los embalsamaban por fuera. Y cuando Pedro y Juan entraron en la tumba, ellos vieron los lienzos que todavía como la forma de un cuerpo humano, y por ello ellos se asombraron porque vieron el sudario que estaba alrededor de la cabeza doblado aparte. La Biblia dice que Juan vio esto, y cuando él vio esto, dice la palabra que Juan creyó cuando vio lo que había pasado. Y es que cuando nosotros entendemos el mensaje de la resurrección, no nos queda más que creer por medio de la fe, que lo que Dios siempre ha dicho en su palabra se cumple. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es palabra de Dios, y toda la palabra de Dios se cumple. Ahora, algunos se quedan solo perplejos cuando
escuchan hablar de la resurrección. Pero aparte de eso, no solo te quedes perplejo por lo que pudo haber pasado, te animo a que creas que Él ha resucitado, que creas en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que Él no se quedó en la tumba. Ellos vieron las evidencias de la resurrección, no solo porque encontraron la tumba vacía, porque encontraron el sudario donde había, y también donde estaba, habían puesto en la cabeza de Jesús, doblado aparte, encontraron los lienzos con que habían embalsamado a Jesús, pero no estaba el cuerpo. Las evidencias estaban claras. Además, la palabra del Señor nos dice de las veces en que Jesús apareció a sus seguidores, como lo he dicho antes. Ahora, la tumba está vacía. A manera de conclusión y aplicación, quiero terminar diciéndote esto. Escucha muy bien. La tumba está vacía. Eso significa que Jesús ha resucitado. Y cuando pensamos en eso, hay tres cosas que deben de venir a nuestra mente. Siendo que Jesús está vivo hoy. Creo de todo corazón lo que estoy predicando, porque sé que Él está vivo hoy. Mi vida está comprometida a predicar el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Lo he visto cambiar vidas y ha cambiado mi propia vida. Y Él puede cambiar la tuya con este mensaje de la resurrección. Y cuando pensamos en esto, de la resurrección de Cristo, y pienso en mi propia vida, pienso en tres cosas a manera de aplicación. En primer lugar, me recuerda que mi pasado ha sido perdonado. Dios ha perdonado mi pecado. Alguien podría decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la resurrección? Romanos 4:25, que cité antes, el versículo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escucha muy bien, si todo lo que propagamos es que Jesús murió en la cruz y eso es todo, no tendremos salvación. Porque no sabríamos si lo que Él hizo en la cruz fue aceptable ante el Dios Todopoderoso. Pero cuando salió de la tumba, es como si Dios enviara un recibo diciendo, pagado por completo, sacrificio aceptado, muerte conquistada. Aquí está el recibo. Pagado por completo, sacrificio aceptado, muerte conquistada. Cuando Jesús resucitó, eso es lo que Dios nos estaba enviando, el recibo de que Él había pagado el precio de nuestros pecados y nuestra deuda está pagada, y la única manera de que podemos nosotros escapar, de la condenación por el pecado del hombre es viniendo a Jesucristo, porque Él pagó por nosotros. El pastor John Stott dijo estas palabras: la esencia del pecado es el hombre ocupando el lugar de Dios. La esencia de la salvación es Dios ocupando el lugar del hombre. Dice John Stott, el ser humano se levanta contra Dios y se pone a sí mismo en el lugar en el que solo Dios merece estar. Dios se sacrifica a sí mismo por el hombre y se pone a sí mismo en el lugar en que solo el ser humano merece estar. ¿No te parece interesante? La resurrección de Jesús es el milagro de amor y la gracia que pueden quitar la culpa y la vergüenza de cada persona. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él y mediante la fe pedirle el perdón de tus pecados y recibirle como Señor y Salvador de tu vida. El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado, y por eso mi pasado está resuelto, está perdonado. Pero también, no solo el pasado, sino que también el presente. Cuando Jesucristo resucitó y Él está vivo, dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él viene a morar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos da desde el mismo momento de la salvación. Y Él viene para estar con nosotros e intercede por nosotros.
Podemos tener comunión con Dios a través de Jesucristo y andar con Él en comunión cada día y gozar de su paz, gozar de su dirección y de su comunión. No solo de su perdón de mis pecados pasados, sino también de su ministerio en mi presente, que es interceder por mí, interceder por todos los creyentes, por cada uno que ha depositado su confianza en Jesucristo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está siempre intercediendo por nosotros en el cielo. Gloria a Dios. Es una bendición saber que Él está intercediendo por nosotros en el cielo. Como sabéis, hubo un filósofo alemán llamado Nietzsche, quien escribió que Dios estaba muerto en el siglo XIX, un ateo que dijo que Dios estaba muerto, y esto se propagó en toda Europa, y por eso vemos la situación del mundo occidental, cómo los valores se perdieron, morales, y cómo la fe también se hizo a un lado, porque creyeron esta teoría anticristiana, antibíblica y disparatosamente incorrecta. Pero cuando este hombre, que ya está muerto y sigue muerto, dijo estas palabras, que Dios estaba muerto y que no había que tener no había nada de absoluto de la moral ni de la fe, también alguien expresó estas palabras: Dios está vivo. Hablé con Él esta mañana. Yo quiero decirte a ti, que me escuchas y me ves, que Dios está vivo. Hablé con Él esta mañana. ¿No te parece maravilloso que Él está vivo? Y podemos gozar de la paz, podemos gozar del perdón, podemos gozar de su presencia por medio de su Espíritu Santo, y podemos disfrutar de la comunión con Dios y saber que Él intercede por nosotros cada día, porque Él está vivo. Jesús está intercediendo por nosotros. Y finalmente, no solo mi pasado, no solo mi presente, sino que también la resurrección de Cristo ha tomado en consideración nuestro futuro. Mi futuro es brillante. No importa lo que los análisis médicos digan o lo que la demás gente diga, nuestro futuro es brillante. Si tú eres creyente y has confiado en Cristo como Señor y Salvador, tienes un futuro brillante. ¿Sabes por qué? Porque el Dios Todopoderoso ha dicho que debido a que Jesús ha salido victorioso de la tumba sobre la muerte, Él promete que si tú pones tu confianza en Cristo, tú también experimentarás la victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios en el capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso? Significa que antes, en el Antiguo Testamento, de acuerdo al contexto, el agricultor recogía su cosecha, siempre traía lo primero que cosechaba y lo presentaba a Dios, y eso sería como garantía de que Dios bendeciría el resto de su cosecha y que al final Él tenía algo que ofrecer. Así que cuando salió de la tumba y dice que Él fue las primicias de la resurrección, significa que Él fue el primero en conquistar la muerte, y esa es la garantía de nosotros como creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 54, sorbida es la muerte en victoria. Jesús dijo: si crees en mí, vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, según Juan 11, 25. D.L. Moody dijo: un día van a escuchar, D.L. Moody ha muerto. Y dijo D.L. Moody: no lo crean, porque no es verdad. Ese día estaré más vivo que nunca, porque estaré en la presencia del Señor. Y un día podrán escuchar: Roger Grande ha muerto. Pero yo te digo, no lo creas, porque estaré más vivo que nunca, estaré en la presencia del Señor. Y si el Señor no ha venido a levantar a su iglesia, y voy a morir, pero no importa. La muerte
para un creyente no es muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque se olvida la muerte de victoria. El creyente no tiene miedo a la muerte. No es que quiera morir, pero no tiene miedo a la muerte. Porque la muerte no es el final. Es el comienzo de una nueva vida con Cristo, con Dios, para siempre. Y quisiera terminar preguntándote, ¿has entregado tú tu vida a Cristo? ¿Le has recibido como Señor y Salvador de tu vida? ¿Has perdido el perdón de tus pecados? ¿Crees que Él ha resucitado y que murió en la cruz para morir por tus pecados y ha resucitado para que tú pudieses tener la salvación y la vida eterna? Si no lo has hecho, te invito para que lo hagas con una sencilla oración de fe, donde puedas decirle al Señor, oh Dios, no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Reconozco que no estoy viviendo la vida que a ti te agrada y quiero tu perdón, quiero tener paz, quiero tener gozo en mi vida, quiero tener seguridad donde voy a pasar la eternidad. Y he escuchado que si creo en ti, como dice Jesús, tengo la vida eterna y puedo gozar para siempre contigo eternamente. Así que puedes decirle, Dios, ven a mi vida y hazte cargo de mi vida. Te entrego mi corazón, pido perdón y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Esta es la respuesta correcta de la resurrección. Y en este día que se celebra, el día de resurrección, quiero que tú hagas esa decisión en este día y le entregues tu corazón y tu vida a Cristo y le invites en esta hora a entrar a tu corazón por medio de la fe. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que la palabra que has escuchado en este día, por medio del poder de su Santo Espíritu, obre para salvación, consolación, edificación. Y si te has alejado tú de los caminos del Señor siendo creyente, pues te animo a que te vuelvas al Señor. Recuerda, Dios está vivo. Hablé con Él esta mañana. Que Dios te bendiga.